Bien, hermanos, qué gusto poder estar con ustedes esta mañana. Gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo de salir de casa y juntos aprender lo que Dios tiene para usted y para mí a través de su palabra. El domingo pasado arrancamos una nueva serie acerca de la generosidad. Ever estuvo compartiendo con nosotros, fue un excelente mensaje. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque aunque yo no estuve aquí, pude verlo grabado. Les recuerdo que si usted no vino el domingo pasado y quiere ver este mensaje, quiere escucharlo, puede ir al canal de YouTube de nuestra iglesia. Ahí está, y puede ver este mensaje. Fue un muy buen mensaje acerca de la generosidad y la intención de este mensaje era ubicarnos en una realidad. ¿Sabes? La generosidad no nace de lo que tú y yo tenemos, no nace de la abundancia que tú y yo podamos tener. La generosidad al final tiene que ver con una actitud del corazón. Y nuevamente, si quieres profundizar en esto, ve este mensaje que compartió Ever con nosotros y me parece que fue un excelente mensaje. Y entonces, hoy quiero seguir hablando acerca de la generosidad. Y si usted está aquí por primera vez en la iglesia, si nos visita por primera vez, tal vez sienta que es un tema no muy bueno, ¿no? Y tal vez piense, la primera vez que fui a esa iglesia me hablaron acerca del dinero, ¿no? Déjeme decirle algo, no quisiera que se fuera con esa idea, o si estás aquí por primera vez, pensar en que el dinero se vuelve el centro de nuestra iglesia. No es así. Más bien quiero invitarles a que cada uno de nosotros nos centremos en una verdad. La verdad que Dios nos llena siempre de bendiciones, que somos altamente bendecidos, somos grandemente bendecidos y que una de esas bendiciones que Dios nos da tiene que ver con nuestros recursos financieros. Y entonces, pues vale la pena preguntarnos ¿qué es lo que tú y yo haremos con esa bendición llamada dinero? ¿Qué es lo que tú y yo haremos con esos recursos que Dios nos ha dado? Y nuevamente, sé que es un tema un poco incómodo para muchos, no nos gusta hablar del dinero. No andamos por ahí diciendo cuánto ganamos, no sé usted, pero yo no ando por ahí diciendo cuánto gano. Tampoco me gusta que alguien me diga qué hacer con mi dinero. Es algo normal en todas las personas. Y casi quiero pensar que a veces hablar del dinero puede llegar a ser un tema tabú. Algunos matrimonios, algunos esposos, sus esposas no saben ni siquiera cuánto dinero tiene su esposo o cuánto gana su esposa. Y no se comparte esta información en el matrimonio. Así de delicado es hablar del dinero. Y tal vez otra vez déjeme volverlo a centrar en este punto. ¿Por qué hablar del dinero en la iglesia? ¿Por qué hablar de la generosidad? Bueno, déjeme decirle, nada más aclarar algo. ¿Por qué hablar de este tema? Déjeme ser bien claro que tocar estos temas no es un punto de recaudación de fondos de nuestra iglesia. No estamos tratando de recaudar más fondos. A veces se piensa, es que los pastores tocan estos temas del dinero porque ya están pensando en los aguinaldos, ¿no? Y hay que traer más dinero. Déjeme decirle que no es así. Déjeme ser bien claro. Hablar del dinero en un púlpito y en una iglesia tiene que ver con lo que Dios habló a través de su palabra. Te sorprenderías ver que Jesús habló más acerca del tema del dinero que de cualquier otro tema. Y no porque Jesús necesitara dinero, no porque Jesús anduviera recaudando fondos para su campaña o para su ministerio. Nunca encontrarás en la Biblia alguna vez que Jesús pidiera dinero. Bueno, vas a encontrar una vez. Cuando Jesús quería explicar precisamente de quién era el dinero y entonces pidió una moneda prestada a sus discípulos y trajeron esta moneda y entonces les preguntó, ¿de quién es esta cara? ¿Quiénes está en la moneda? ¿Recuerdas este evento? Todos dijeron, es la cara del César. Y entonces Jesús enseñó, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero será la única vez que vas a encontrar que Jesús pidió una moneda. Y la Biblia no lo dice, pero asumo que la regresó. No creo que se haya quedado con esa moneda. Seguramente la regresó.
hizo el ejemplo y regresó la moneda. Jesús entonces habló más acerca del dinero que de cualquier otro tema, porque sabes, Él sabe que el dinero es un problema en nuestro corazón. Él sabe que el dinero llega a llevar a las personas a buscar su definición en el dinero. Y vivimos en una cultura que nos define cuánto tenemos. Eso te da un estatus, te da un valor, eso te define en nuestro mundo hoy. El dinero es una fuente enorme de confianza que roba el hecho de confiar en Dios. Y entonces este es mi punto. Mira, hablar del dinero tiene que ver con el hecho de que te sorprenderías cuánto influye el dinero en nuestra vida espiritual, en nuestra percepción espiritual. El dinero tiene una influencia enorme en cómo ves a Dios, en cómo le sirves, en cómo te conduces con Él. El dinero entonces tiene una gran influencia en medio de eso. Y entonces, por eso estamos hablando acerca del dinero. Yo quiero llevarte a considerar esta pregunta. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi dinero? Es el tema de hoy. Y quiero llevarte allá a Lucas capítulo 12. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrelo en capítulo 12 de Lucas, comenzando en el versículo 15. Y son las palabras de Jesús. Y está hablando acerca precisamente del dinero. El contexto es que hay un pleito sobre una herencia. Ese es el contexto de esta enseñanza de Jesús. Una familia se está peleando por la herencia. Y qué interesante que a través de los siglos los problemas siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos a alguien o hemos pasado por esa triste experiencia de pelearte por una herencia. Bueno, este es el contexto de esta enseñanza. Y Jesús entonces en el versículo 15 comienza a dar estas palabras. Dice, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Mira, antes de comenzar con esta enseñanza, Jesús lanza una advertencia y da el propósito de esta enseñanza. Y tiene que ver con, ponte atento, ten cuidado, pon toda tu atención en no caer, en no volverte un avaricioso. Y uno diría, no, yo nunca sería un avaro, no, yo, discúlpame, yo estoy muy centrado con el dinero. Pero otra vez, Dios conoce nuestro corazón y sabe que hay una línea muy delgada. Hay un gran peligro que si tú y yo no ponemos cuidado en nuestra vida, terminaremos por caer en la avaricia y terminaremos por nuevamente definir nuestra vida por lo que poseemos. Y Jesús dice entonces, tengan cuidado, estén atentos. Su vida no depende del valor de ustedes, no depende de lo que tú posees. Y Jesús, otra vez, el punto no es que tú y yo tengamos más dinero o que no tengamos dinero. El punto es que Jesús sabe que el dinero puede arrastrarnos a hacer cosas que nos alejan de Dios. El dinero puede arrastrarnos a poner nuestra confianza en cualquier otra cosa menos en Dios. Y entonces Jesús comienza con estas palabras, pero luego comienza con esta parábola. Si sigues leyendo en el versículo 16, es una historia muy interesante. Permíteme leerla. Dice que además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Y aquí nace el nombre de este mensaje. ¿Qué voy a hacer? Imagínate la escena, un hombre rico, alguien que de repente tiene mucho más, ya era rico, pero ahora tiene mucho más, y lanza la pregunta, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? No tengo dónde guardar mi cosecha. Imagina una riqueza así, no hay un banco donde pueda meter mi dinero. Y entonces dice, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para Dios. Quiero que pensemos un poco en esta parábola de Jesús y que tú y yo podamos responder a esta pregunta: ¿qué hacer con nuestro dinero? ¿Qué hago con esta bendición que Dios me ha dado? Pero necesitamos partir de una realidad. Y sé que te vas a sorprender, pero déjame darte una noticia. Eres rico, hermano. Eres rico, mi querido amigo que estás aquí. Y todos nos sentimos incómodos con esto. Cuando alguien, ¿eres rico? Dice: no, yo no soy rico. No, nadie nos sentimos ricos. Y la pregunta interesante sería: ¿por qué nos molesta? ¿Por qué nos inquieta pensar en que somos ricos? Mira, déjame dejar algo en claro acerca de esta parábola. Jesús no está enojado, Jesús no está disgustado porque este hombre fuera rico. De hecho, piénsalo, es un agricultor. Un agricultor, para que le vaya bien, para que se vuelva rico, necesita una tierra fértil, agua, sol, es decir, un buen clima. Y se hace rico, ¿no es cierto? Tendrá una gran cosecha. ¿Quién puede hacer que haya una gran cosecha? Solo Dios. ¿Quién hizo rico a este hombre? Dios. Dios no está peleado con que tú y yo tengamos riqueza. Dios no está peleado con eso. Pero otra vez hemos crecido a veces en un concepto de que los hijos de Dios y más los pastores y misioneros no deben de tener dinero. Y deben de vivir con lo mínimo y con muy poco si eres un hijo de Dios, porque eso trae humildad. Pero voy a la Biblia y encuentro que Dios se enriquece conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos para la vida de cada quien. Y tengo esta gran noticia, hermano: tú y yo somos ricos. Somos ricos en realidad. Y déjame ponerlo en esta perspectiva otra vez. Dios no tiene nada en contra de la riqueza, y cuando pienso en que si soy rico o no, yo soy de los que a veces me incomoda y pienso que en realidad no soy rico. Pero déjame lo pongo en esta perspectiva. ¿Sabes? El 46% de la población en México vive en pobreza. Esos son 46.8 millones de personas como tú y como yo, mexicanos, que viven en pobreza. Ahora déjame decirte cómo es que se mide este asunto de la pobreza. Se dice que hay 6 necesidades básicas que una persona tiene que suplir. Y son muy básicas. Tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la educación, tiene que ver con vivienda, con los servicios que tenga tu casa, es decir, si tienes agua, luz, drenaje. Tiene que ver con esa necesidad básica, los servicios básicos en casa, con tu seguridad social, es decir, si después de trabajar vas a tener una pensión o vas a tener algo. Todo eso tiene que ver con cómo se mide la pobreza en México. Y entonces, este es el asunto. Se dice que si hay una necesidad no cubierta, eres de la población pobre. Es decir, si hay una necesidad que no cubras, y puedes decir: bueno, yo no tengo una seguridad social, cuando yo me retire no va a haber ninguna pensión, no va a haber nada. O tal vez digas: no tengo acceso al servicio médico, no tengo un servicio médico. Bueno, estás dentro de este concepto, de este marco de una población pobre. Y la pobreza extrema, y una gran cantidad de estos 46 millones de personas pobres están en la pobreza extrema en nuestro país, es cuando no tienen acceso al menos a 3 de estas necesidades básicas. Y te sorprenderías, hermano, cuánta gente a nuestro alrededor tiene no solamente 3, más necesidades básicas no cubiertas. Y entonces este es mi punto: tú y yo somos ricos porque si tienes una casa donde vivir, con agua, luz, teléfono, internet,
Wow, eres rico si tienes eso. Si comiste las 3 comidas el día de ayer, tal vez hoy no desayunaste porque después del culto te vas a desayunar, pero si tienes 3 comidas diarias, si tienes un servicio médico, aunque sea el IMSS y no sea muy bueno y no nos guste ir, pero tenemos acceso a un servicio médico, si tienes una educación y tus hijos están en la escuela y tú mismo tienes un título profesional de algo, y si gracias a Dios tienes la posibilidad de que te vas a jubilar y que tendrás una pensión con la ayuda de Dios, eres rico. La mayoría de los que estamos aquí gozamos de eso. Todos los que estamos aquí. Eres rico. Y entonces este es mi punto de partida, ¿sabes? Necesitamos entender esta verdad. Mira lo que dijo Salomón en Eclesiastés. Él dijo estas palabras en Eclesiastés 5, en el versículo 18. Pero algo bueno he visto, y es que no hay nada mejor que comer y beber y gozar cada día de nuestra vida del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. Y nota el siguiente versículo. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte, disfrutar de nuestro trabajo, es un don de Dios. Es un regalo de Dios, hermano, que tú y yo podamos disfrutar de eso. Y en el 20, Salomón termina diciendo, y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. ¿Sabes? Debemos estar muy agradecidos de tener todo eso. Debemos disfrutarlo y no debemos de sentirnos mal, debemos disfrutarlo y agradecer a Dios por lo que tenemos. Y esa es la buena noticia. Somos ricos, tenemos lo suficiente, somos altamente bendecidos y eso debería desbordar en nuestro corazón alegría y debería desbordar en nuestro corazón mucha gratitud para Dios. Pero ¿sabes cuál es el lado malo de esto? ¿Sabes que hay un lado malo de todo esto? El lado malo es que, ¿sabes qué? Cuando tú y yo tenemos todo, cuando somos ricos, es más difícil confiar en Dios, vivir por fe. Es más difícil hacerlo, porque es más fácil otra vez confiar en lo que tenemos que confiar en Dios y en lo que Él puede hacer con nosotros. Y entonces aquí están las dos caras de la moneda. Somos altamente bendecidos. Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Pero eso también puede alejarnos de Dios por lo que tú y yo tenemos. Y entonces, partiendo de este punto y entendiendo que la parábola es para ti y para mí, y no podemos salirnos por la tangente de decir, bueno, yo no soy tan afortunado como ese hombre rico. Déjame llevarte algunos pensamientos acerca de qué debemos de hacer con nuestro dinero y con esa bendición de Dios en nuestra vida, según la palabra de Dios. La primera cosa que quiero recordarte es que, ¿sabes? Tú y yo tenemos que administrar nuestra riqueza como mayordomos y no como dueños. El Salmo 24 dice lo siguiente: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, del mundo y de todos los que viven en él. Mira, no hay mucho que explicar. Dios es bien claro en su palabra. Todo es de Él. No hay nada que nos pertenezca. No hay nada que podamos reclamar como nuestro. Pero la pregunta es, ¿realmente vivimos de esa manera? ¿Realmente vivimos creyendo que todo lo que tenemos no es nuestro? Me gustaría invitarte a que te hagas esta pregunta. ¿Realmente vives creyendo que todo es de Dios y que nada es tuyo? Porque Dios es bien claro sobre el tema. Y otra vez, el problema no es la riqueza. El problema de este hombre, de este rico insensato, fue pensar que todo era suyo. Y entonces dijo, ¿qué haré con mi dinero? Bueno, lo voy a acumular para mí, lo voy a tener para mí. Necesitamos comenzar a aprender
a vivir como mayordomos y no como dueños. Y hasta ahí la enseñanza estaría muy bien, pero me pregunté, ¿cómo hacemos eso? La verdad, ¿cómo vivimos pensando en que todo es de Dios? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y sabes, voy a hablar de algo que no te va a gustar, pero es el método de Dios. Y sabes, el método de Dios para recordarnos y para enseñarnos a vivir como mayordomos y no como dueños, ¿sabes qué es? Es el diezmo. Y yo sé, a muchos nos hace ruido esto de decir, no, el diezmo ya no es no está en la ley. Y es cierto, tú y yo no estamos obligados a dar el diezmo. Eso era para el pueblo de Israel, era una ley para ellos, no es una ley para ti y para mí. Pero, sin embargo, ¿sabes? Cuando vemos lo que Dios hizo con esto, la primera cosa que tú y yo tenemos que entender es que el diezmo, aunque está en la ley, no comenzó ahí, comenzó 400 años antes de que saliera la ley de Moisés hablando acerca de dar el diezmo. Entonces, 400 años antes Dios ya había establecido este principio. Y la cosa es interesante. Mira, el profeta Malaquías lo explicó así. Él lo explicó ahí en Malaquías capítulo 3, en el versículo 10, y comenzó diciendo: traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y entonces hay un principio. Se trata de traer los diezmos. Y es interesante que este profeta Malaquías no dice den los diezmos. Dice traigan los diezmos. Y es algo pequeño, pero hay un gran principio en esto. Traer implica devolver lo que no es tuyo. No lo está pidiendo, no es, si quieren, tráiganlo. Si quieren, den el diezmo. No, es traigan los diezmos al alfolí. Tiene que ver con un principio, regresar algo que no es tuyo. Y otra vez, no nos gusta pensar en esto porque el dinero es nuestro y tú y yo podemos decidir qué hacer. Pero sabes, tú y yo no aprenderemos a vivir como mayordomos reales. Y tú y yo no podremos superar esta barrera de decir, sí, todo es de Dios, si no comienzas por desprenderte de una parte de lo que Dios te dio. Y Dios lo hizo por eso otra vez. No tenía otra intención más que eso. Pero luego, si sigues leyendo, Dios mismo le dice a su pueblo, pruébame en esto. Pruébenme en esto. Y si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre ustedes. Y yo sé, no debemos de probar a Dios, ¿no es cierto? Tú y yo jamás debiéramos de probar a Dios. Nunca pongas a prueba a Dios en tu vida, a menos que Él te lo diga. Y en este pasaje Dios es bien claro con su pueblo. Le dice, pruébame en esto. ¿Cuál es el punto entonces del diezmo? Otra vez, mira, tú y yo pudiéramos discutir mucho si es una décima parte, si no es un porcentaje. Estoy de acuerdo que el porcentaje no importa. Estoy de acuerdo que no tiene que ver tanto con lo que tú y yo damos. Pero, ¿sabes? Otra vez, la palabra diezmo en el hebreo es esta palabra maaser. Y no solamente significa el 10%, significa el primer 10% de lo que tienes. Y entonces, sabes, si tú quieres realmente vivir como un mayordomo que reconoce que todo lo que tiene no es tuyo, sino que es de Dios, sabes, el método de Dios es bien sencillo. No nos va a poner a prueba quitándonos todo, no nos pondrá a prueba haciéndonos sufrir y metiéndonos en bancarrota o cosas como esa. No, Dios es bien sencillo y dice, dame la primera parte de lo que yo te doy. Mira la gracia y la misericordia de Dios, un 10%. Y otra vez, yo sé, no estamos obligados a dar un porcentaje,
pero me llama la atención que el gobierno nos quita el 35% de ISR, 35% de lo que ganas, un 16% pagas de IVA. Y los gobiernos cobran muchísimos impuestos. Y renegamos, pero los pagamos. Y Dios es bien sencillo, dice, comienza con el 10. El 90% puedes usarlo y disfrutarlo como tú quieras. Al final, ¿sabes? El propósito del diezmo no es quitarnos una parte. El propósito del diezmo es enseñarnos a vivir nuestras vidas bajo esta premisa. Somos mayordomos, no dueños. Y la gran realidad es que, ¿sabes? Lo que más importa del diezmo no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la prioridad, tiene que ver con el orden en que tú lo das. Puedes dar el 50% de lo que te sobre y no tendrá el mismo impacto. Pero puedes dar un porcentaje de lo primero que recibes, reconociendo que todo es de Dios. Y entonces, ¿sabes? En medio de esta verdad, tú y yo tenemos que reconocer algo. Mira, Dios no necesita nuestro dinero, pero Él quiere hacer algo en ti y en mí. Y es que tú y yo entendamos que fuimos creados para ser un conducto de bendición de los recursos de Dios y no coleccionistas de cosas. Cuando yo entiendo entonces el diezmo de esta forma, no como un impuesto, no como un pago para el pastor o para la iglesia, y lo entiendo como esa forma de reconocer, Dios, todo es tuyo, es cierto, es tuyo. Y la forma más fácil y práctica en mi vida es reconocerlo, dándote una parte de lo que tú me das. Es entender que, sabes, Dios quiere usar tu vida, tus recursos, lo que tú tienes, como un conducto de bendición. Interesante, ¿no? Que fuimos creados para bendecir y no para vivir para nosotros mismos. Y si eres un discípulo de Jesús, con más ganas. Si eres un seguidor de Jesús, el propósito de nuestras vidas ha cambiado. Y ahora se trata de bendecir y no de bendecirnos a nosotros mismos. Y el diezmo es un recordatorio muy fácil de esta realidad. Y otra vez, sé que no nos gusta, pero tiene que ver con esto. Y déjame avanzar a la siguiente cosa muy rápido. ¿Qué hago con mi dinero? Además de vivir como mayordomo, de usar mi dinero como mayordomo. Otro consejo bíblico es que tenemos que invertir más de lo que gastamos. Y no estoy hablando de una inversión financiera en el banco. Estoy hablando de lo que dice Mateo 6:19. Dice, no hagan tesoros en la tierra. ¿Recuerdas este pasaje? No gastes en este mundo. Y otra vez la palabra de Dios es bien clara en este punto. Si sigues leyendo ahí Mateo 6:19, si sigues leyendo, Dios nos da la razón. Dice, no hagas tesoros en este mundo, no gastes en este mundo, porque la polilla, el orín, corroen. Los ladrones vienen y hurtan y te lo quitan. ¿Sabes? Lo que tú y yo tenemos es altamente volátil. ¿Alguna vez te han robado algo? ¿Alguna vez has perdido algo? Se siente horrible, ¿no es cierto? Y de repente te robaron el celular, de repente saliste del súper y no estaba el carro. Y es tremendo sentir esa pérdida. De repente llegaste a tu casa y estaba abierta y alguien se llevó muchas de las cosas que tú atesorabas. Si te ha pasado eso, sabes este sentimiento de lo fácil que es perder las cosas. Y entonces Dios en su sabiduría dice, no gastes en este mundo. Se te va a descomponer, si te ha descompuesto algo. Ese teléfono que compraste, que se te cayó a la semana y se quebró. ¿Te ha pasado cosas así? Dios ya lo sabía, Dios lo sabe, y por eso dice, no gastes
en este mundo donde las cosas se destruyen, te las roban, se echan a perder. Pero entonces sigue diciendo, hagan tesoros en el cielo, donde las cosas no se echan a perder, donde nadie te puede robar, donde nadie te puede quitar las cosas. Y entonces, ¿sabes? Cada momento que tú y yo tenemos es una oportunidad para decidir qué haremos con nuestro dinero y con nuestros recursos. Gastar o invertir. Mira, esta es la idea. Puedes gastar un poco de tu tiempo viendo aquella serie favorita en Netflix. No es un pecado. Y está excelente y nos relaja. Y a mí también me gusta hacer eso. Pero puedes usar esos mismos 40 minutos, 2 horas viendo una serie, orando, buscando a Dios. Y los resultados no serán los mismos. Tal vez te levantes después de 2 horas de ver Netflix y estarás más relajado, estarás más contento. Pero si te levantas de 2 horas de buscar a Dios, los resultados serán eternos. Puedes construir tu propio imperio, tu propia influencia. Dedicar mucho tiempo para ser el mejor en lo que tú haces, para alcanzar un renombre. Y no está mal. Puedes invertir, gastar tu tiempo en eso. O puedes invertir y usar tu tiempo en hacer famoso el nombre más grande que hay en este mundo, que es Jesús. Y otra vez los resultados no serán los mismos. Podrás invertir mucho en tu preparación, en tus logros, o podrás invertir tu tiempo en levantar el nombre de Cristo en este mundo y que más gente sea bendecida de conocerlo. Y otra vez, los resultados no serán los mismos. Gastar contra invertir. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Sabes? El punto es sencillo. No lo gastes. No lo gastes en este mundo. Inviértelo en lo eterno. De eso se trata. Me parece que es el mejor consejo que tú y yo podemos recibir. Mira, se me terminó el tiempo, pero déjame terminar con lo siguiente. Déjame terminar con un pasaje que no tiene nada que ver con generosidad o con dar. Está en Mateo 21. Es cuando Jesús está preparando para ir a la cruz. Está por ir y celebrar la última cena. Jesús ha preparado todo en el aposento alto para estar ahí. Pero entonces envía a algunos de sus discípulos y les dice, vayan a la aldea que está delante y van a encontrar a una burra atada ahí con su pollino. Los van a encontrar ahí. Dice, y entonces cuando ustedes los vean, desátenlos y tráiganmelos. Tráeme a la mamá burro y al pollino. Tráiganme a los dos. Y si alguien les dice algo, y si alguno les dice algo, simplemente digan, el Señor los necesita. Jesús los necesita y los van a dejar ir. Me parece algo extraordinario este pasaje. Mira, el dueño de esos burros se puso en el mapa, entró en la historia más grande de la humanidad, de la redención. No puedo imaginar al dueño de esos burros viendo a Jesús sentado, entrando en su entrada triunfal a Jerusalén. Y hoy hablamos de este personaje, el dueño de los burros, que Jesús tomó porque los necesitaba. Y sabes, cuando pienso en la generosidad que tú y yo podemos tener al final, es un enorme privilegio. Porque ¿en qué universo Jesús, el Dios encarnado, necesitaría 2 burros para entrar en la ciudad? Pudo haber llegado volando, pudo haber hecho una gran entrada mucho más grandiosa que en un burro. ¿Estás de acuerdo?
Pero ese Jesús que posee todas las cosas, que es dueño de todo, que tiene el poder de todo, busca a estos dos burros con su dueño que no conocemos el nombre para meterlo en la historia. ¿Crees que Jesús no podría haber suplido la necesidad de hablar acerca de las ofrendas mucho más allá de esas 2 monedas que la viuda tenía? Dios pudo haberlo hecho. Dios en este mundo no necesitaba. ¿Tú crees que necesitaría de José de Arimatea para que le prestara una tumba? Mira, otra vez, Él es el dueño de todo. Y cuando tú y yo pensamos en ser generosos, cuando tú y yo pensamos en desprendernos de algo para bendecir a otro, lo que estamos haciendo es atender a la invitación de Dios de ser parte de su historia, de lo que Él ya está haciendo, de lo que Él ya está transformando. Y entonces otra vez, mi querido hermano, mira, no se trata de una recaudación de fondos de la iglesia. Se trata de una invitación divina de parte de Dios, invitándonos a ser parte de su historia, porque cada centavo que tú y yo damos, Dios lo usa, lo bendice y se van recursos a lugares que tú y yo ni nos imaginamos, en Tanzania para bendecir a personas en aquel lugar, para ir a España y bendecir a los inmigrantes musulmanes. Y un día en el cielo, tú y yo estaremos en la historia, como los dueños de ese burro. Nunca estuve en Nayarit predicándole a los náhuatl. Nunca fui a África para bendecir a otros. Pero estoy en la historia. Estoy en la historia al poder desprenderme de lo que realmente no es mío. Eso es ser generoso. De eso se trata la generosidad. Meternos en la historia que Dios ya está construyendo. No se trata solamente de pagar impuestos y de pagar luz y servicios de un edificio o un sueldo a un pastor. Se trata del impacto que todas esas cosas tienen para bendecir a otros. No sé tú, pero yo quiero ser parte de la historia, como el dueño de esos 2 burros. Nunca fui, nunca estuve ahí, nunca lo hice, pero soy parte de la historia porque pude dar de lo que Dios me pedía que yo diera. Esa es la retribución de nuestra generosidad. Piénsalo. ¿Quieres ser parte de la historia o seguirás acumulando cosas para ti? ¿Qué hago con mi dinero? Vívelo, úsalo como un mayordomo. No eres el dueño. Invierte, no gastes. Invierte en lo eterno. Métete en la historia que Dios está haciendo y sé parte de ella a través de una actitud generosa.